Dios, hermanos, no va a venir a darnos privilegios si no los merecemos. Dice Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, cuando usted recuerda esta parábola de los dones, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que trabajó otros 5 más. Le dieron otro más, hermanos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tres años con Jesús, hermanos, es la serie que hemos iniciado apenas unos cuantos domingos, y el día de hoy vamos a ver nuestra segunda lección de esta serie que vamos empezando. La idea, hermanos, el punto es que podamos apreciar diferentes partes, diferentes aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que duró alrededor de 3 años y medio. Comenzamos con su bautismo. Decíamos que su bautismo básicamente era el banderazo para que el ministerio del Señor pudiera comenzar. Y bueno, el día de hoy, hermanos, quiero que veamos este tema basado allí en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, pasó probablemente algún tiempo, algunos meses, algunos sugieren que a lo mejor un año sin discípulos establecidos. Bueno, eso no vamos a discutirlo en esta ocasión, sino que vamos a hablar y meditar, hermanos, cuando Jesús habla, llama a algunas personas a venir hacia Él y comenzar una vida de discipulado. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, en el llamamiento de sus primeros 4 discípulos. Básicamente, hermanos, este fue el mismo patrón para el llamado de los demás discípulos. Mateo 4, 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y la frase clave, hermanos, es esta: venid en pos de mí. Vamos a meditar, hermanos, qué fuerza trae, hermanos, esta palabra, esta frase, y sobre todo, hermanos, porque la dice nuestro Señor Jesucristo. Mencionábamos en la mañana, ¿qué tal si nuestro Señor fuera a su casa hoy? Fuera a su casa alguno de estos días, ¿qué le ofrecería? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué pasaría por su mente, hermanos, al escuchar su voz, al escuchar su sabiduría? ¿Qué pasaría por su mente, hermanos, si Jesús, al verlo por allí, le dijera: Felisa, Nano, ven en pos de mí? ¿Reaccionaríamos de la misma manera en que reaccionó Andrés, en la que reaccionó Pedro, Jacobo y Juan, hermanos, que dejándolo todo al instante le siguieron? Las fuerzas, hermanos, y todo lo que, esa energía que lleva esta frase, es lo que vamos a meditar en esta mañana. Venid en pos de mí, número 1, hermanos, esto es un llamamiento a los activos. Dice versículo 18 y versículo 21 que llamó a 4 hombres. Y esos 4 hombres, hermanos, y también todos a los que Jesús llamó, estaban trabajando. En este caso eran pescadores, unos estaban con las redes, los otros estaban en la barca con su padre, hermanos, en los asuntos de pescar.
Un llamamiento a los activos. Dios, hermanos, nunca llamó a los ociosos. Tenemos el ejemplo de Saúl, que estaba buscando el rebaño de su padre cuando fue ungido como rey. Él ya tenía unos días buscando el rebaño de su padre. Lo encuentra el profeta y lo unge, el profeta Samuel. David también fue buscado para ungirlo como rey. ¿Y dónde estaba David cuando fue llamado? ¿No tienes a otro hijo? Le preguntan a Isaí, ¿no tienes otro? ¿No tienes más? Sí, pero este está allá trabajando. Y fue llamado David para ser ungido como rey. Andaba pastoreando. Eliseo, cuando fue encontrado por Elías, Dios le dice a Elías, búscate a uno que va a ser tu sucesor. Y ya Dios sabía quién iba a ser el sucesor de Elías. Llega con Eliseo, él estaba trabajando con unas yuntas, arando la tierra. Y le dice, Eliseo, sígueme, ven conmigo. Dios nunca llamó a los ociosos, hermanos. Mateo estaba recaudando impuestos. Moisés estaba pastoreando cuando fue llamado por la zarza ardiente. Y si usted puede notar cualquier otro personaje, hermanos, que fue siervo de Dios, siempre fueron personas que estaban activas. Ese llamamiento de venir a Dios y de trabajar para Dios siempre ha sido para los activos, nunca para los ociosos. Proverbios capítulo 28, versículo 19, hermanos, dice de la siguiente manera en cuanto a la ociosidad. Proverbios capítulo 28, versículo 19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y esta verdad, hermanos, aplica también en el sentido espiritual. El que está labrando su trabajo espiritual, el que está trabajando en su vida espiritual, va a tener pan, va a tener abundancia, va a tener bendiciones. Y el que no trabaja para su vida espiritual, dice, se llenará de pobreza. Pobreza espiritual en ese sentido, hermanos. Así que, ojo, si queremos obtener algo más, manténgase activo o activa. Ya veíamos en la mañana la importancia de las obras, de no nada más la fe. Dios, hermanos, no va a venir a darnos privilegios si no los merecemos. Dice Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, cuando usted recuerda esta parábola de los dones, ¿verdad? Mateo capítulo 25, acuérdese, venid en pos de mí es un llamado para los activos. Dios nunca llamó a los ociosos. Y lea conmigo esto, Mateo 25, 24. Mateo 25, 24 en adelante dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que trabajó otros 5 más. Le dieron otro más, hermanos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Dios no va a venir a darle privilegios a los que no lo merecen, hermano. Este llamamiento a estos hombres, a los que fueron sus discípulos, es un llamamiento especial, hermanos, a ser también príncipes, en otras palabras. Pero es un privilegio que pocos, que solamente 12, porque discípulos el Señor tenía muchos. El discípulo tenía multitudes que le seguían, pero solamente 12, hermanos, fueron llamados para ser sus discípulos, quienes fueron
a convertirse en sus apóstoles. Solamente un privilegio para los que merecen privilegios. Buscad y hallaréis, dice Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que ir, hay que hacer, hay que buscar. El que quiere ir al cielo, busque el cielo. El que quiere ser mayor en el reino, sea siervo, Mateo 20, 26 a 28. El que quiera privilegios, gánelos. Decimos a veces o pensamos, qué privilegio haber sido un discípulo del Señor. Pensamos en Judas que desperdició su privilegio. Hermanos, a lo mejor seríamos iguales. Probablemente no, probablemente sí, esperamos que no, hermanos. El Señor todavía está dando privilegios. El Señor todavía está dando oportunidades. Y el Señor todavía tiene mucho que darnos, hermanos. Y Él nos ha prometido el cielo. ¿Queremos el cielo? Busquemos el cielo. Porque el Señor nos ha llamado a venir en pos de Él. Y nos ha llamado a nosotros, hermanos, que somos sus hijos. Nos ha llamado a nosotros porque estamos activos. Mantengámonos activos. Dios nunca llamó a los ociosos, siempre llamó a personas que estaban trabajando. No dijo, bueno, aquí está Panchito que no está haciendo nada. Pues para que se ponga a hacer algo, le voy a decir que me siga y que sea mi discípulo. Ándale, Panchito, para que te pongas a hacer algo. ¿Había muchos ociosos en el tiempo de Jesús, hermanos? Seguro que los había, hermanos. Y Dios no les dio trabajo. Dios no les da privilegios a los que no están haciendo nada. Esto, hermanos, esto es parte de este llamamiento cuando Jesús dice, venid en pos de mí. Llama a los activos. Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, hermanos, no solamente estaban trabajando en lo secular. Ahí Jesús los encontró enmendando las redes, los encontró en la barca pescando. No solamente, hermanos, ellos estaban activos allí, sino que ellos ya estaban activos antes de que fueran sus discípulos. Se cree, hermanos, que aproximadamente un año antes. Ellos habían conocido a Jesús. Allá cuando usted compara la historia con el Evangelio de Juan, Juan el Bautista les dice, ahí está el Cordero. Entonces Juan y Andrés, hermanos, van y siguen a Jesús y le dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? No porque querían comida, no porque querían un techo, sino porque necesitaban tiempo para estar con Él y platicar con Él. Un año antes, hermanos, esto acontece. Ellos ya habían buscado y habían conocido a Jesús, y cuando platican con Jesús, van y dicen que buscan, dicen que encontraron a Pedro. ¿Y qué le dijeron a Pedro? Hemos encontrado al Mesías. Estos, hermanos, un año antes aproximadamente, habían ya conocido a Jesús. Ya habían tenido esa iniciativa de buscar las cosas de Dios y de buscar el establecimiento del reino. Ellos, hermanos, tenían una actitud pronta de buscar al Maestro. El interés tiene pies, hermanos. Ellos ya tenían interés. Ellos ya habían desarrollado ese interés de estar con Jesús y de trabajar con Jesús. Por eso cuando el Señor los ve, les dice, venid en pos de mí. Ellos, sin dudarlo, inmediatamente, hermanos, dejaron todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya habían sido activos anteriormente. Ya estaban en acción desde antes, buscando al Señor, buscando al Maestro. Pero también, hermanos, esta frase, venid en pos de mí, es un llamamiento al sacrificio. Dice versículo 19 y 20, si regresa conmigo a Mateo 4. Dice el versículo 19 y 20. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 22, cuando después llama a Juan y a Jacobo. Versículo 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es un llamamiento, hermanos, a un sacrificio o a varios sacrificios. Venid en pos de mí implica esto, hermanos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso es lo que implica venir en pos del Señor. Dios ha llamado a todos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas,
ahora nos ha llamado a través de su Hijo. Así que ¿quién ha sido llamado también? Usted y yo, hermanos. Dios nos está llamando todo el tiempo. Que vengamos a Él. Que vengamos a Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Usted y yo hemos sido llamados a través del Evangelio. A través de la palabra, a través de esta invitación a dejar el pecado y venir y unirnos al cuerpo de Cristo. Dice segunda de Tesalonicenses 2:14, todos hemos sido llamados. Que el llamado de Jesús, hermanos, no sea en vano. Hay que responder a ese llamamiento. ¿A quién de nosotros nos gusta que cuando llamamos a nuestros hijos nos dejen esperando? ¿A quién de nosotros nos gusta que cuando llamamos a cualquier persona y ahí está y nos está viendo y no responde alguna palabra? ¿A quién le gusta eso? Di algo, responde, ¿verdad? Di algo, ¿sí o no? Y a veces usted y yo nos quedamos como en stand-by. Mejor no digo que sí y mejor no digo que no, porque seguir a Cristo es mucha responsabilidad, decimos. Y lo es. Y lo es. Pero es mejor, hermanos, hacer ese sacrificio y atender ese llamado que no atenderlo, que escucharlo y no atenderlo. Dejando al instante, dice, hermanos, dice la Escritura que dejando al instante, aquí no nada más estamos escuchando y obedeciendo, sino que también vemos la prontitud, la reacción de prontitud, hermanos. Es una oferta que no se puede rechazar. Imagina cuando si alguien nos ofrece dinero, libre de impuestos, aquí están en efectivo, para lo que quieras, en este momento nada más agárralos y ya. Pero ¿cuál es el truco? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pagar? Nada, men. ¿La pensaría? No, hermano Miguel. No, pues, ¿qué hay que pensar, hermano? Pues si no hay truco, si está libre de impuestos y ahí está, nada más lo agarro. ¿Qué hay que pensar, hermano? No hay nada que pensar, no hay nada que perder. Y el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando le llamó a los discípulos y ahora que nos está llamando a nosotros a venir hacia Él, hermanos, nuestra actitud debe ser de prontitud porque no hay nada que pensar. No hay nada que perder. Es una oferta que no se puede rechazar. No hay mucho que pensar, hermanos. El Señor ofrece 100 veces más. Mateo 10, 19, 29. Ninguno que haya dejado padre o madre o casa no recibirá, sino hasta 100 veces más en el reino de mi Padre. Si usted y yo dejamos cualquier cosa que nos estorbe, a Pedro y a Andrés les estorbaban las redes, hermanos, eran pescadores, les estorbaban la barca para poder dedicarse al ministerio de Cristo. ¿Qué hicieron? Las dejaron porque después Pedro incluso es cuando le dice, ¿verdad? En Mateo 19, nosotros ya dejamos casa, dejamos trabajo, dejamos esto. Y es aquí donde Jesús le responde en Mateo 19, 29. Van a recibir 100 veces más. Y hermanos, no estamos buscando nosotros ser recompensados en esta tierra. Y es que muy probablemente usted sea recompensado en esta vida por haber dejado todo y haber seguido a Cristo. Pero sin duda usted y yo vamos a ser recompensados 1,000,000 de veces más, incontables veces más, hermanos, allá en el cielo. Allá el Señor, su gloria lo llena todo y no hay necesidad de absolutamente nada. Nada pesa, hermanos, más que estar cerca del Señor. Juan 6, 66 a 71, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y Jesús les dice, ¿y ustedes también me van a dejar? Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Es mejor estar contigo. No hay nada que pensar, Señor. Es mejor estar contigo. No hay nada que pensar, hermanos. Si hay que sacrificar algo, sacrifíquenlo. A mí me gusta mucho la historia de Eliseo. Una ocasión hablé parte de la historia del llamamiento de Eliseo. Cuando Eliseo es llamado, hermanos, allá en Primero de Reyes, capítulo 20 más o menos. Primero de Reyes, capítulo 20. Los últimos capítulos de Reyes. Es llamado Eliseo y se encuentra trabajando en las yuntas. Le dice a Elías, nada más déjame
despedirme. Y Eliseo le dice, a mí no pasa nada, ¿verdad? En otras palabras, palabras más, palabras menos, dice, no pasa nada. Eliseo, hermanos, sacrifica los bueyes que él tenía para su trabajo. Los sacrifica, hermanos. Y hace una comida para sus padres, y hace una comida también para Elías, y para las personas que estaban ahí con él. Hace un sacrificio con lo que él tenía. Ya no tiene nada que lo ate a ese lugar, y continúa su trabajo. Continúa ese llamamiento con Elías. Me gusta esto, hermanos, porque usted y yo podemos hacer lo mismo. Porque es lo mismo que hicieron Andrés y Pedro, y Juan y Jacobo. Sacrificaron lo que les ataba y lo dejaron a un lado y continuaron su viaje. Continuaron con su llamamiento. ¿Por qué dejar a Cristo esperando, hermanos? Al instante, hermanos. ¿Por qué dejar a Cristo esperando? Hay que sacrificar lo que sea necesario porque Cristo no merece dejarlo esperar. ¿A quién le gusta que lo dejen esperar una hora? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta cuando va al hospital, a la clínica, que lo necesitan atender y que lo dejen esperando media hora? Hermana Nereida, ¿se acuerda del domingo pasado? Me dejaron esperando tanto tiempo, hermanos, que mejor me fui. Me sentí bien, hermanos. Ya, mejor me fui. ¿A quién de nosotros les gusta que nos dejen esperando? Y ahí está, ¿verdad? La mujer maquillándose, arreglándose, y pasa 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Pasa el día siguiente y ya estoy lista. ¿Y cómo está el marido? Ay, la ven así. ¿Lista para qué, verdad? Hermanos, no nos gusta que nos dejen esperando. No nos gusta, hermanos. Y Cristo no merece que lo dejemos esperando. Hay que hacer el sacrificio que sea necesario hacer, porque Él lo merece todo, hermanos. Dice aquí que dejando las redes. Cualquier cosa de por medio que usted lo esté atando, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, despojando, hermanos, todo peso que nos asedia. Continuemos hacia adelante la carrera que tenemos por delante. Continuemos con paciencia. Despojándonos de todo peso que nos asedia. Lo que tenían Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, era su trabajo. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es el trabajo. Y es que estaba trabajando. Y es que estaba trabajando. Dejémoslo a un lado, hermanos. Busquemos las maneras. Busquemos los medios sin ser irresponsables. Busquemos la manera de dejar cualquier cosa de por medio a un lado, porque nos va a estorbar. Al rico le estorbaba su dinero, Mateo capítulo 19, versículo 21 al 26. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja. O un alfiler o una aguja. Una aguja. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, hermanos, que un rico entre al reino. ¿Por qué? Porque lo que le pesa al rico es su dinero. ¿Y qué hubiera pasado, hermanos, si Pedro hubiera dicho, no, Señor, pues es que aquí me va bien en este trabajo, o no me está yendo tan bien y por eso tengo que echarle más ganas aquí a la pesca, tengo una familia que mantener? ¿Y qué le hubiera estorbado a Pedro seguir a Cristo? Las redes. Al rico le estorbaba su dinero, a otro le estorbaba su familia. Lucas 9, versículos 57 al 62, el Señor le dice, sígueme. Y le dice, pues nada más déjame enterrar a mis padres. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que se encarguen los muertos de eso, los que están muertos espiritualmente de eso. Tú ven y sígueme. Es más urgente venir a predicar. Hermanos, las redes o cualquier cosa que esté de por medio, hay que sacrificarlo, hay que dejarlo, hay que sacrificar nuestro tiempo. Ahí está la prontitud. Hay que sacrificar nuestro ego, hermanos. Hay que escuchar y hay que obedecer. Este es un llamamiento de sacrificio. Y usted ya ha venido a Cristo, ya ha escuchado, ya ha obedecido y ha sido bautizado. Usted ha sacrificado muchas cosas. Y usted necesita seguir sacrificando cosas diariamente para escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo diariamente. También, hermanos, versículo
22, ahora cuando se dirige a Jacobo y a Juan, básicamente es lo mismo, hermanos. Dice la escritura que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí está un ingrediente extra al que tenían Pedro y Andrés, hermanos. Porque Jacobo y Juan también estaban en la pesca y dejaron su trabajo, pero dice la escritura que también dejaron a su padre. Algunos sugieren, hermanos, que Jacobo y Juan tenían un tipo de asociación con su padre, ya eran hombres adultos, por supuesto, y era el negocio familiar, tenían como una asociación con su padre Zebedeo. Sugieren que se dieron algunos acuerdos, ¿verdad? Para que pudieran ellos dedicarse a tiempo completo a la predicación. Recuerdo, me hace recordar a mi hermano Alex. Mi hermano Alex ya está estudiando para predicador y ya le faltan unos 6 meses para terminar, para graduarse. Y él siempre ha pensado en buscar alguna manera, un medio económico que le permita dedicarse a la predicación casi a tiempo completo, ¿verdad? Entonces, si este fue el caso también con Juan y con Jacobo, que su padre, ¿verdad?, ya siendo socios, llegaron a un arreglo para que diera oportunidad a que buscaran el ministerio. Hermanos, hay maneras, hermanos, de seguir siendo responsables, pero también de no desobedecer al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, que este elemento extra era su padre. Dios no pide que abandonemos a nuestra familia, hermanos. Y tampoco Lucas, ¿verdad?, cuando leíamos lo que mencionamos anteriormente, tampoco pide que dejemos a nuestra familia o que los abandonemos. El hermano Leo Ball sugiere que estos llegaron, ¿verdad?, a un acuerdo con su padre. No es que lo estuvieran abandonando, sino que llegaron a un acuerdo. Dios no es indiferente, hermano. Dios no quiere que abandonemos a la familia simplemente y ya. Debemos actuar rápido, sí, pues las cosas de Dios son apremiantes. Así que busquemos algún acuerdo rápido, no esperemos a tener tiempo para Dios, sino que hagamos tiempo para Dios, hermanos. Si la familia es el que nos está quitando tiempo para servir a Dios, llegue a un acuerdo con su familia. Llegue a un acuerdo con su esposo, llegue a un acuerdo con su esposa, llegue a un acuerdo con sus padres, llegue a un acuerdo con sus hijos. No seamos irresponsables, pero tampoco perdamos tiempo. Juan y Jacobo, hermanos, ¿qué sacrificaron? Sacrificaron estar con su familia. No los abandonaron, pero sí sacrificaron tiempo para estar con la familia. Dios pide, hermanos, que la familia no sea un obstáculo para seguir a Cristo. No va a valer allá en el día del juicio y decir, bueno, es que yo no pude hacer más para tu obra porque no me dejó mis padres. Yo no pude hacer más para tu obra porque no me dejó mi esposo o mi esposa. ¿Sabe que eso no va a valer delante de Dios? Dios espera que actuemos a su llamado. Vengan en pos de mí, trabajen para mí. ¿Qué hay que hacer? Sacrificios. Busquemos la manera, hermanos, que nada nos impida seguir y trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Esta frase, hermanos, venid en pos de mí, número 3, para terminar, es también un llamamiento al privilegio. Es un llamamiento, hermanos, no para los ociosos, para los activos. Es un llamamiento, hermanos, al sacrificio. Y es un llamamiento, número 3, al privilegio. Os haré pescadores de hombres. Ustedes están ahora pescando para comer. A lo mejor son muy buenos pescando, pero ahora van a subir de nivel. El upgrade, ¿verdad, Abraham? El upgrade. El ascenso a su trabajo. Ahora van a ser pescadores de hombres. Para dedicarse al trabajo de más alto honor, hermanos. Título dado por el Rey de Reyes. Cristo mismo es el que dijo, ahora van a ser pescadores de hombres. Eso no existe, pues sí existe ahora. También, hermanos, conocidos como embajadores de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 21. Este es el llamado, hermanos, al privilegio, a un título de más alto honor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice de la siguiente manera. De manera que nosotros, de aquí en adelante,
A nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, nos dio este trabajo, nos dio este privilegio, ¿de qué? De la redención. Ahora a esto nos dedicamos, hermanos. Usted y yo que ya hemos obedecido a Cristo, ahora a esto nos dedicamos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos contaban de un hermano americano, que era un hermano afroamericano, si mal no recuerdo. Que el hermano, hermanos, le encanta estar predicando a otras personas de Cristo. Le encanta estar hablándole a gente nueva sobre Cristo, sobre la salvación, sobre el perdón de pecados, sobre el cielo. Le encanta, hermanos, le fascina, es su pasión. Él es un evangelista nato. Cuentan, hermanos, que él tenía un vuelo, fue al aeropuerto y tenía un vuelo ya programado. Y su esposa le dijo, más vale que no pierdas ese vuelo. Es decir, no era la primera vez que perdía un vuelo, hermanos, y no porque estuviera tarde ahí, sino porque se quedaba platicando con las personas acerca de Cristo. Entonces su esposa le dice, más vale que no pierdas ese vuelo. Por favor, a lo mejor el dinero, qué sé yo, ¿no? Hermanos, un vuelo cuesta dinero. Entonces dice el hermano que cuando llegó al aeropuerto, hizo su oración y dice, Señor, por favor, ayúdame a no detenerme. Por favor, ayúdame a no detenerme. Entonces dice que el hermano va caminando por el aeropuerto, un aeropuerto grande, va con su maleta. Adelantito había una pareja que estaba discutiendo, se notaba que estaba discutiendo. Justo cuando pasa al lado de ellos dice, ay, Dios mío, ayúdame. Se regresó, hermanos, inmediatamente le dice, ¿mande? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No te llamé? Estamos discutiendo algo privado. No, me llamaste. Claro que no. Sí, claramente yo escuché que me llamaste, le dice. Claramente yo escuché que me llamaste. Claro que no, yo no te conozco siquiera. Ya se estaba empezando a molestar un poquito la pareja. Y le dice, sí, cuando yo pasé dijiste, ay, Dios mío, ayúdame. Aquí estoy, ¿qué quieres? Pero tú no eres Dios. No, pero yo soy su representante. Eso es lo que somos, hermanos. Somos representantes de Cristo. Somos embajadores del Señor. Somos pescadores de hombres. Porque usted y yo fuimos llamados al más alto privilegio. Y tenemos el título de más alto honor. Para dedicarnos, hermanos, al trabajo de más alto valor. Las almas, hermanos, son lo más valioso de esta vida. Las almas son lo más valioso para Dios. Usted puede ver Lucas capítulo 15. Todo el capítulo 15 nos habla de 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida. Y al final dice que así, cuando la encontró, dice la escritura, que así también hay gozo en los cielos. Los cielos hacen fiesta, hermanos, cuando un pecador es encontrado y se arrepiente. Y luego nos habla de la parábola de la oveja perdida. Y cuando la oveja es encontrada, hay gozo, y dice, así también hay gozo en los cielos, cuando un pecador es encontrado y se arrepiente. Y luego nos da la parábola, hermanos, la historia del hijo pródigo. Y que cuando el hijo pródigo regresó a casa, usted recuerda la historia, el padre le hizo fiesta. Así también hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué, hermanos? Porque las almas son lo más valioso. Y usted y yo hemos sido llamados a este trabajo de más alto privilegio, de un trabajo de más alto valor. Porque estamos trabajando, hermanos, con lo más valioso del mundo, que son las almas. Y Cristo, hermanos, nos hizo pescadores de este mundo para sacar a las almas perdidas de este mar de pecado y llevarlas
a Cristo. ¿Con cuál red? Con la red del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Con la red del Evangelio, usted y yo ahora nos encargamos de buscar almas perdidas. Y ese trabajo, hermanos, no es fácil. Por eso es un trabajo de privilegio, es un trabajo de más alto honor, es un privilegio de más alto valor. En conclusión, hermanos, Cristo sabe quién puede ser su gran instrumento para su reino. Cristo sabía que Pedro y Andrés serían un gran instrumento. Sabía que Juan y Jacobo serían un gran instrumento. Pero recuerde, ¿quiere ser usted un gran instrumento para Cristo? Recuerde, hermanos, Él no llama a los ociosos. Él llama a los que están activos. El Señor nos hace un llamado que involucra sacrificio, hermanos. No solo de dejar cosas que nos estorban. A veces nosotros mismos somos el obstáculo. A veces nosotros mismos tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. La invitación que el Señor nos hace es que para convertirnos en los obreros de más alto honor y de más alto valor, hermanos, hay que recordar que para eso hemos sido llamados. Rescatar almas del mar de pecado. Si aún no ha venido al Señor usted en esta mañana, está escuchando el Evangelio, está escuchando este mensaje y sabe que aún no ha obedecido plenamente a nuestro Señor Jesucristo, a esa voz, a esa invitación, haga lo que hizo Pedro, haga lo que hicieron los demás, que nada lo detenga. ¿Qué lo detiene? Bueno, me detiene que me da miedo, me detiene que hoy hace frío y si soy bautizado hoy me va a dar mucho frío. ¿Qué lo detiene hoy? Cualquiera sea la razón que lo detenga el día de hoy, que no sea así. Responda con prontitud, responda con sacrificio, arrepiéntase de sus pecados y lávese en el bautismo.